Mi esposo llamó, voy a divorciarme de ti y ya vendí la casa, se rió. Pero entonces, la vida respondió con una verdad que él jamás anticipó. Lo que para él parecía una victoria marcada por crueldad, se convirtió en el primer latido de mi renacer. Porque hay casas que no se venden con firmas, sino que se defienden con raíces. Y aquel aviso, lanzado como un golpe, terminó siendo la puerta que se abrió hacia quien yo realmente era. El día en que todo comenzó no tuvo presagios, ni señales, ni presiones en el aire que avisaran que mi vida estaba a punto de quebrarse de forma silenciosa. Era una mañana común, con el ruido habitual del tránsito filtrándose por la ventana y el olor tenue del café que había preparado antes de salir al compromiso laboral que me había llevado a otra ciudad. Me encontraba en un hotel de Madrid, uno de esos que parecen todos iguales, donde las paredes blancas y las cortinas grises buscan imitar un hogar que nunca terminan de alcanzar. Me acerqué a la ventana y observé a la gente caminar allá abajo, tan ajena a mi vida como yo a la suya. No imaginaba que, en cuestión de horas, sería yo quien caminaría como ellos, con algo invisible cargando sobre los hombros, pero tratando de mantener el paso firme. El teléfono vibró sobre la mesa. No le di importancia al principio, pensé que sería una notificación común. Pero siguió vibrando. Insistent. Fuerte. Como si quisiera irrumpir no solo en el silencio del cuarto, sino en la estructura completa de mi vida. Cuando contesté, escuché una risa. Esa risa. Una que yo conocía bien, pero que hacía tiempo había dejado de sonarme cálida. Era una risa hueca, inflada, casi como si él mismo no creyera en lo que estaba a punto de decir, pero igual necesitara decirlo. Voy a divorciarme de ti, soltó. No hubo preámbulo, no hubo duda, no hubo humanidad, solo una sentencia lanzada como un dardo. No respondí. No porque estuviera paralizada, sino porque mi mente funcionó más rápido que mi voz. Sentí una especie de vacío en el pecho, sí, pero no era miedo. Era más parecido a una claridad súbita, una que me decía que aquel hombre, a quien alguna vez amé, ya no estaba allí desde hace mucho tiempo. Y ya vendí la casa, añadió, como si quisiera rematar el golpe. Y entonces se rió, fuerte, satisfecho, como si hubiera logrado un triunfo personal. Ya está hecho. Tendrás que buscar dónde vivir. La palabra casa no era cualquier palabra. Esa casa había sido el corazón de mi vida, había sido de mi padre, y antes de él, de mis abuelos. Era un símbolo, un refugio, una memoria viva. Pensar en ella como algo que podía desaparecer con un trámite era algo que mi mente no podía aceptar tan fácilmente. Pero no discutí. No grité. No lloré. Simplemente respondí, está bien, y colgué. Sé que él imaginó otro final. Quizás un grito, un llanto, una súplica. No sé qué esperaba exactamente, pero mi calma inesperada debió confundirlo. No sabía que había subestimado a la hija de un hombre que, sin ser adivino, había sabido protegerme muchos años antes de que esta tormenta se formara. Al colgar, el silencio del cuarto me envolvió por completo. Pero no era un silencio vacío, era uno denso, como si las paredes hubieran escuchado y estuvieran conteniendo una verdad que él desconocía. Me dejé caer en la cama, no como quien se derrumba, sino como quien necesita sentir el peso del mundo por un momento antes de ponerse de pie. Respira profundo. Muy profundo. Y entonces lo supe, tenía que volver cuanto antes. El regreso fue largo. No por la distancia, sino por los pensamientos que se acumulaban como nubes pesadas. En el tren, mientras los paisajes cambiaban afuera, recordé cada esquina de esa casa. Su puerta azul. El olor a madera antigua. La terraza donde mi padre y yo pasábamos tardes enteras. Recordé la risa de mi madre tocando la radio, y el sonido del viento moviendo las ramas del árbol que él plantó el año en que nací. La casa era más que un lugar. Era una historia. Era mi historia. Por un instante, dudé. ¿Y si de verdad la había vendido? ¿Y si un desconocido ahora dormía en mi cuarto? ¿Y si mis recuerdos habían sido borrados por la imprudencia de un hombre que no sabía valorar ni lo propio ni lo ajeno? Pero esa duda duró poco. Porque una memoria volvió a mí con la fuerza de una ola. Aquella mañana, años atrás, cuando mi padre me llevó al notario, recuerdo el olor a madera pulida, el sonido del bolígrafo firmando, el rostro sereno de mi padre. Esta casa será siempre tuya, me dijo. Y no importa quién llegue a tu vida, asegúrate de que nadie más pueda tocar lo que te pertenece por derecho. Yo era joven. No entendía completamente la precaución en su voz. Él no desconfiaba de mi futuro esposo. Desconfiaba de la vida misma. Cuando por fin llegué a mi pueblo, ya el sol se estaba escondiendo.
El aire olía a tierra húmeda y las luces de las casas comenzaban a encenderse. Mi corazón latía un poco más rápido con cada paso. Al doblar la esquina, allí estaba, mi casa. Con su puerta azul, con sus ventanas gastadas. Con su historia intacta, pero había algo distinto. Un coche desconocido, una figura moviéndose dentro. Sombras que no reconocía. Mi pulso se aceleró. No por miedo, por indignación. Me acerqué a la puerta, la misma puerta que mi padre pintó con sus propias manos, y al tocarla sentí algo que él jamás entendería. La casa sabía quién era yo, mi llave entró sin esfuerzo. Giró sin resistencia, el cerrojo me recibió como siempre. Al cruzar el umbral, entendí que mi mundo no se estaba destruyendo. Se estaba revelando, y lo que estaba a punto de descubrir no era el final, era el comienzo de mi verdad. Entrar en la casa fue como cruzar un límite invisible entre lo que había sido mi vida y lo que estaba a punto de revelarse. Apenas di 2 pasos cuando sentí como algo dentro de mí se tensaba y se expandía al mismo tiempo. El aire estaba cargado con un perfume dulce, demasiado intenso para este lugar. Uno de esos aromas fabricados que intentan disfrazar la falta de raíces. Ese olor no pertenecía aquí. Ese olor no conocía mi infancia, ni mis duelos, ni mis alegrías. Era un intruso. Tanto como ellos. Mis pasos resonaron sobre el suelo de madera que mi padre había restaurado con sus propias manos. El eco era distinto. Había algo más, una vibración ajena, como si la casa misma intentara avisarme que algo había sido movido, tocado, alterado sin permiso. Sentí las paredes respirar, tensas, esperando. Y por un instante, casi pude escuchar el susurro de mi padre en mi cuello. Asterisco, no temas. Solo mira. La verdad está aquí, asterisco. Avancé con calma. No con miedo, con una serenidad que nacía de algo que ni siquiera yo esperaba, certeza. El pasillo que había visto crecer mi vida mostraba huellas de una torpeza reciente. Un par de tacones altos abandonados cerca de la alfombra. Una chaqueta ligera colgada de forma descuidada en un perchero que jamás había permitido desorden. El cuadro de mis padres estaba torcido, no caído. Torcido, como si alguien hubiera pasado por ahí sin respeto y hubiese rozado un borde, trastocando años de historia sin darse cuenta de lo que tocaba. Me detuve. Ajusté el cuadro. Respire. El aroma del hogar, ese que siempre había sido mezcla de madera vieja, detergente suave y recuerdos, estaba manchado por la presencia de otros. Y al fondo, desde la sala, escuché una voz. Su voz. La risa de él, una risa que yo ya no reconocía como humana. Entré al salón con paso firme. Y ahí estaban. Mi esposo, o lo que quedaba de él, sentado en mi sofá, con las piernas abiertas, esa postura arrogante que pretendía llenar un espacio que él nunca había entendido. Junto a él, una joven. Mucho más joven que yo. Su risa tenía un brillo que no pertenecía a esta casa. Ella era un reflejo artificial de la seguridad que él ya no tenía. Cuando me vio, él dejó de reír. Por un segundo, su rostro se contrajo. Una mezcla breve de sorpresa y molestia. Ella me miró de arriba abajo con una mezcla de curiosidad y duda, como si intentara imaginar qué lugar ocupaba yo en esta escena. Yo no la juzgué. Ella no era el enemigo. Ella solo era una pieza más de una mentira que ni siquiera era suya. Ah, mira quién volvió, dijo él, con esa voz cargada de falsa confianza. Pensé que te tomaría más tiempo regresar. Pero bueno, mejor. Así aclaramos todo. Aclarar. Qué palabra tan absurda en boca de un hombre que llevaba años oscureciendo todo. No respondí. Me limité a observarlo. Él creyó que mi silencio era miedo. Pero era cálculo. Como ya te dije, continuó, enderezándose apenas, como si quisiera parecer más imponente de lo que era. Ya vendí la casa. Todo está hecho. Los nuevos dueños están contentos, y la transferencia va avanzando. Ya no tienes nada que hacer aquí. Ella lo miró, sorprendida. Ella tampoco sabía toda la verdad, y yo pude sentir su inseguridad, casi como un temblor. Di un paso hacia adelante. Luego otro. Y en ese ritmo lento, controlado, el aire mismo pareció cambiar. La casa me reconocía. Las paredes se relajaban. El piso dejaba de crujir bajo mis pies. Yo no era la intrusa. Ellos lo eran. ¿Vendiste la casa?, dije por primera vez desde que lo vi. Mi voz no tembló, tampoco agredió. Era un filo. Un recordatorio. Él sonrió, satisfecho, como quien cree que ha ganado. Sí, ya te lo dije. Es mi derecho también. Mitad y mitad. Las cosas cambian. Lo miré, pero no como quien confronta,
sino como quien observa algo que por fin entiende. Su ignorancia era su propia condena. Me di la vuelta lentamente y caminé hacia el pequeño estudio donde mi padre guardaba los documentos importantes. La puerta estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así antes de mi viaje. Otra intrusión. Otra falta de respeto. Encendí la luz. El escritorio tenía varias hojas fuera de lugar, algunas abiertas, otras apenas tocadas. Él había buscado algo. Un papel, una prueba. Una manera de hacer válida la mentira que había dicho por teléfono. Lo imaginé revisando, abriendo cajones sin entender lo que tenía enfrente. Me acerqué al archivo metálico, lo abrí, y tomé la carpeta que lo contenía todo. Escritura legal. Protección patrimonial, firma de mi padre. Cláusula de transferencia exclusiva. Y el nombre de una sola propietaria, yo. Era una carpeta gruesa, pesada, casi solemne. El peso físico representaba perfectamente el peso emocional de ese legado. La casa nunca había estado en su nombre. Nunca había podido venderla. Nunca tuvo derecho. Regresé lentamente al salón con la carpeta entre mis manos. El ambiente cambió de inmediato. Él sabía. Lo vio en mis ojos antes incluso de ver el documento. Lo puse sobre la mesa con un movimiento firme, sin violencia, como quien coloca la verdad donde pertenece. Él lo miró, y algo en su rostro se quebró. No completamente, los hombres como él no se rompen de golpe, pero sí lo suficiente para que se revelara su miedo. Ella dio un paso hacia atrás. Su mirada ya no era orgullosa, era temerosa. No de mí, de él, de lo que había creído, de lo que había repetido sin saber. Lo dejé hablar. O intentar hablar. Porque sus palabras ya no tenían el suelo bajo los pies. Eso no es definitivo, balbuceó. Las cosas se pueden cambiar. Podemos llegar a un acuerdo, pero su voz ya no tenía filo, ni poder, ni mentira convincente. Yo no respondí con enojo. Respondí con una verdad que él jamás entendería. Esta casa nunca fue tuya. Guardó silencio, un silencio que lo devoró desde adentro. Y no puedes vender lo que no te pertenece, añadí. Ella abrió los ojos, como si la pieza final del rompecabezas cayera en su lugar. Retrocedió un poco más. Por un instante, sus labios se movieron como si quisiera pedirme perdón. No era necesario. Ella no era el daño. Ella era solo una sombra en una historia que no le pertenecía. Lo miré por última vez. No con rencor. Con cierre. Y en ese instante, cuando él entendió que todo se le derrumbaba, escuché mi propia respiración. Tranquila. Profunda. Propia. Él salió primero, ella detrás. Sin explicación. Sin triunfo, sin mirada final. Cuando la puerta se cerró, el silencio se expandió como un océano. Pero era un silencio bueno. Un silencio limpio. Un silencio que sabía a liberación. Me quedé allí parada, sintiendo como la casa respiraba conmigo. Me giré lentamente, observando cada espacio, los cuadros, los muebles, el piso, la luz cayendo desde la ventana. Todo estaba en su sitio, todo estaba donde debía estar, yo también. Caminé hacia la puerta, la toqué con la palma abierta. Y sentí que mis raíces, invisibles pero inmensas, volvían a hundirse en la tierra de ese lugar. Mi padre había tenido razón. No se trataba de un testamento, ni de un documento, ni siquiera del ladrillo y la madera. Se trataba de que él sabía quién era su hija. Y que un día, cuando alguien intentara sacarme de mi propio destino, yo tendría algo más que resistencia. Tendría un hogar que me reconociera aunque yo misma me olvidara de mí. La casa quedó en silencio después de su partida, un silencio tan denso que parecía llenar cada rincón, como si las paredes por fin exhalaran después de aguantar una tormenta demasiado larga. Me quedé allí, en el centro del salón, sin moverme, sintiendo como el peso que había cargado durante años comenzaba a deslizarse lentamente de mis hombros. No fue un alivio inmediato, ni una liberación eufórica. Fue algo más profundo, más antiguo, la sensación de volver al lugar del que nunca debía haber sido desplazada. Di un paso y escuché como la madera crujía bajo mis pies. Ese sonido, tan sencillo, tan cotidiano, me golpeó con fuerza. Era un recordatorio de que este piso había sostenido a generaciones de mi familia. Había escuchado conversaciones, risas, peleas, secretos, promesas. Y ahora, me sostenía a mí. Solo a mí, sin interferencias. Sin sombras prestadas. La luz del atardecer entraba por la ventana y bañaba la habitación con un cálido tono naranja. Ese resplandor se extendía por las superficies, acariciando los muebles,
envolviendo el cuadro de mis padres y proyectando sombras suaves en las esquinas. Todo estaba en calma. Incluso el polvo suspendido en el aire parecía danzar con una paciencia nueva, como si la casa también estuviera intentando entender la magnitud del momento. Caminé hacia la mesa donde había dejado la carpeta con los documentos. La abrí despacio, no porque necesitara confirmación de la verdad, sino porque quería honrarla. Quería mirarla de frente, sentirla, apropiarme de ese legado que había sido tanto una bendición silenciosa como una protección anticipada. Cada página tenía la letra firme de mi padre. Cada firma era un recordatorio de su inteligencia emocional, su intuición, su amor. No había en esas hojas un solo trazo que no fuera intención pura. Acaricié el borde del papel con las yemas de los dedos. Cerré los ojos y vi su rostro. El modo en que sonreía cuando algo no le sorprendía porque ya lo sabía. Su forma de inclinar la cabeza cuando quería asegurarse de que algo quedara claro. La forma en que siempre me decía que no confundiera familia con deber, ni amor con sacrificio. Protege lo que es tuyo, hija, me había dicho aquel día, tantos años atrás. No porque alguien quiera quitártelo, sino porque un día necesitarás un lugar donde regresar para recordar quién eres. Abrí los ojos y supe que ese día había llegado. Caminé hacia la cocina para preparar una taza de té, pero algo me detuvo al pasar por el pasillo. El marco de la puerta del pequeño cuarto de huéspedes estaba ligeramente abierto. Ese cuarto había sido, durante años, una extensión de las decisiones que yo no tomé. Un sitio donde acumulaba cosas que no necesitaba. Una habitación que guardaba los silencios que nunca dije. Una esquina de la casa que siempre me recordaba lo que postergaba. Empujé la puerta. La habitación estaba en penumbra, pero distinguía las formas. La cama con colcha desgastada, la mesita de noche con una lámpara antigua, las cajas que nunca abrí desde el último cambio que había hecho en mi vida. Ese cuarto también había sido invadido por ellos. La ventana estaba levemente abierta, dejando entrar el perfume barato que había flotado en el salón. Una invasión que no necesitaba ruido para ser violenta. Me acerqué a la ventana y la cerré con firmeza. No quería que nada del mundo que él traía contaminara este espacio nunca más. Me senté en la cama y permití que mis pensamientos se asentaran como hojas cayendo lentamente al suelo. Me pregunté en qué momento exacto había comenzado a perderme. Si fue en una conversación que dejé pasar. En una promesa que él rompió y que yo perdoné demasiado rápido. En un gesto suyo que lastimó más de lo que quise admitir. O tal vez fue desde el principio, desde ese momento en que confundí el amor con el anhelo de pertenecer. Pero allí, sentada en la cama que había sido testigo de mis indecisiones, entendí algo crucial: nadie me robó mi vida. Yo misma la había entregado poco a poco, en pequeñas concesiones silenciosas que fueron sumando. Solo que ahora, por primera vez, la estaba recuperando en grandes golpes. Me puse de pie con una determinación que casi me sorprendió. Fui a la cocina, preparé el té. Mientras el agua hervía, la casa comenzó a sentirse menos invadida. El aroma extraño empezaba a dispersarse, como si hubiera comprendido que no tenía permiso para quedarse. Me apoyé en la encimera y dejé que el vapor me acariciara el rostro. Entonces, un pensamiento nuevo, inesperado, tomó forma. El dolor no ha sido un enemigo. Ha sido un espejo. Y ese espejo me estaba mostrando no lo que perdí, sino lo que todavía era capaz de construir. Con la taza en la mano, regresé al salón y me senté frente a la ventana. Afuera, el cielo estaba cambiando a tonos violetas y azules. Ese cambio de colores siempre me había parecido la parte más íntima del día, un recordatorio de que incluso el cielo sabía transitar entre lo que deja y lo que viene. Mientras observaba el horizonte, algo dentro de mí despertó, como una brasa que llevaba tiempo apagada. Era algo parecido a una ambición, pero más suave. Una necesidad de propósito. Un impulso silencioso de transformar todo lo que había aprendido en algo útil, en algo que pudiera ayudar a alguien más a no perder lo que yo casi perdí. Entonces pensé en las mujeres que conocía, en las vecinas, en las amigas que callaban, en las historias que flotaban en el pueblo y que siempre tenían el mismo hilo. Confié demasiado. No sabía que tenía derechos. Nadie me lo explicó, y entendí que lo que me había sucedido no era solo mío, era un reflejo de algo más grande, más profundo, más colectivo. La casa me había sido devuelta, pero mi voz, mi historia, y mi poder, se estaban reclamando a sí mismos por primera vez. Terminé al té lentamente. El calor se disipaba entre mis manos, pero la determinación crecía en mi pecho, estable, luminosa, casi solemne. Esa noche, cuando subí a mi habitación, lo hice con un nuevo sentido de pertenencia.
No caminaba por un lugar prestado, ni por un recuerdo. Caminaba por el terreno firme de una vida que estaba comenzando otra vez, desde la raíz, desde el alma. Y mientras me recostaba en mi cama, sintiendo el peso suave de las mantas y la profunda seguridad que emanaba de las paredes que me habían visto crecer, pensé en algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza ingenua del pasado, sino una esperanza fuerte, madura, nacida del dolor que se transforma. Cerré los ojos. Y por primera vez en meses, dormí sin sobresaltos. Sin temores. Sin fantasmas. Solo con la certeza absoluta de que lo que venía sería completamente mío. La casa quedó en silencio después de su partida, un silencio tan denso que parecía llenar cada rincón, como si las paredes por fin exhalaran después de aguantar una tormenta demasiado larga. Me quedé allí, en el centro del salón, sin moverme, sintiendo como el peso que había cargado durante años comenzaba a deslizarse lentamente de mis hombros. No fue un alivio inmediato, ni una liberación eufórica. Fue algo más profundo, más antiguo, la sensación de volver al lugar del que nunca debía haber sido desplazada. Di un paso y escuché como la madera crujía bajo mis pies. Ese sonido, tan sencillo, tan cotidiano, me golpeó con fuerza. Era un recordatorio de que este piso había sostenido a generaciones de mi familia. Había escuchado conversaciones, risas, peleas, secretos, promesas. Y ahora, me sostenía a mí. Solo a mí, sin interferencias. Sin sombras prestadas. La luz del atardecer entraba por la ventana y bañaba la habitación con un cálido tono naranja. Ese resplandor se extendía por las superficies, acariciando los muebles, envolviendo el cuadro de mis padres y proyectando sombras suaves en las esquinas. Todo estaba en calma. Incluso el polvo suspendido en el aire parecía danzar con una paciencia nueva, como si la casa también estuviera intentando entender la magnitud del momento. Caminé hacia la mesa donde había dejado la carpeta con los documentos. La abrí despacio, no porque necesitara confirmación de la verdad, sino porque quería honrarla. Quería mirarla de frente, sentirla, apropiarme de ese legado que había sido tanto una bendición silenciosa como una protección anticipada. Cada página tenía la letra firme de mi padre. Cada firma era un recordatorio de su inteligencia emocional, su intuición, su amor. No había en esas hojas un solo trazo que no fuera intención pura. Acaricié el borde del papel con las yemas de los dedos. Cerré los ojos y vi su rostro. El modo en que sonreía cuando algo no le sorprendía porque ya lo sabía. Su forma de inclinar la cabeza cuando quería asegurarse de que algo quedara claro. La forma en que siempre me decía que no confundiera familia con deber, ni amor con sacrificio. Protege lo que es tuyo, hija, me había dicho aquel día, tantos años atrás. No porque alguien quiera quitártelo, sino porque un día necesitarás un lugar donde regresar para recordar quién eres. Abrí los ojos y supe que ese día había llegado. Caminé hacia la cocina para preparar una taza de té, pero algo me detuvo al pasar por el pasillo. El marco de la puerta del pequeño cuarto de huéspedes estaba ligeramente abierto. Ese cuarto había sido, durante años, una extensión de las decisiones que yo no tomé. Un sitio donde acumulaba cosas que no necesitaba. Una habitación que guardaba los silencios que nunca dije. Una esquina de la casa que siempre me recordaba lo que postergaba. Empujé la puerta. La habitación estaba en penumbra, pero distinguía las formas. La cama con colcha desgastada, la mesita de noche con una lámpara antigua, las cajas que nunca abrí desde el último cambio que había hecho en mi vida. Ese cuarto también había sido invadido por ellos. La ventana estaba levemente abierta, dejando entrar el perfume barato que había flotado en el salón. Una invasión que no necesitaba ruido para ser violenta. Me acerqué a la ventana y la cerré con firmeza. No quería que nada del mundo que él traía contaminara este espacio nunca más. Me senté en la cama y permití que mis pensamientos se asentaran como hojas cayendo lentamente al suelo. Me pregunté en qué momento exacto había comenzado a perderme. Si fue en una conversación que dejé pasar. En una promesa que él rompió y que yo perdoné demasiado rápido. En un gesto suyo que lastimó más de lo que quise admitir. O tal vez fue desde el principio, desde ese momento en que confundí el amor con el anhelo de pertenecer. Pero allí, sentada en la cama que había sido testigo de mis indecisiones, entendí algo crucial: nadie me robó mi vida. Yo misma la había entregado poco a poco, en pequeñas concesiones silenciosas que fueron sumando. Solo que ahora, por primera vez, la estaba recuperando en grandes golpes. Me puse de pie con una determinación que casi me sorprendió. Fui a la cocina. Preparé el té. Mientras el agua hervía,
la casa comenzó a sentirse menos invadida. El aroma extraño empezaba a dispersarse, como si hubiera comprendido que no tenía permiso para quedarse. Me apoyé en la encimera y dejé que el vapor me acariciara el rostro. Entonces, un pensamiento nuevo, inesperado, tomó forma. El dolor no ha sido un enemigo. Ha sido un espejo. Y ese espejo me estaba mostrando no lo que perdí, sino lo que todavía era capaz de construir. Con la taza en la mano, regresé al salón y me senté frente a la ventana. Afuera, el cielo estaba cambiando a tonos violetas y azules. Ese cambio de colores siempre me había parecido la parte más íntima del día, un recordatorio de que incluso el cielo sabía transitar entre lo que deja y lo que viene. Mientras observaba el horizonte, algo dentro de mí despertó, como una brasa que llevaba tiempo apagada. Era algo parecido a una ambición, pero más suave. Una necesidad de propósito. Un impulso silencioso de transformar todo lo que había aprendido en algo útil, en algo que pudiera ayudar a alguien más a no perder lo que yo casi perdí. Entonces pensé en las mujeres que conocía, en las vecinas, en las amigas que callaban, en las historias que flotaban en el pueblo y que siempre tenían el mismo hilo. Confié demasiado. No sabía que tenía derechos. Nadie me lo explicó, y entendí que lo que me había sucedido no era solo mío. Era un reflejo de algo más grande, más profundo, más colectivo. La casa me había sido devuelta, pero mi voz, mi historia y mi poder se estaban reclamando a sí mismos por primera vez. Terminé al té lentamanta. El calor se disipaba entre mis manos, pero la determinación crecía en mi pecho, estable, luminosa, casi solemne. Esa noche, cuando subí a mi habitación, lo hice con un nuevo sentido de pertenencia. No caminaba por un lugar prestado, ni por un recuerdo. Caminaba por el terreno firme de una vida que estaba comenzando otra vez, desde la raíz, desde el alma. Y mientras me recostaba en mi cama, sintiendo el peso suave de las mantas y la profunda seguridad que emanaba de las paredes que me habían visto crecer, pensé en algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza ingenua del pasado, sino una esperanza fuerte, madura, nacida del dolor que se transforma. Cerré los ojos. Y por primera vez en meses, dormí sin sobresaltos. Sin temores. Sin fantasmas. Solo con la certeza absoluta de que lo que venía sería completamente mío. La noche había dejado una calma extraña en la casa, como si el universo hubiera detenido su respiración para dejarme mirar más allá de mis heridas. Dormí profundamente, sin sobresaltos, sin pesadillas, sin la sombra de su voz recorriendo mis sueños. Al despertar, sentí una claridad distinta, como si mis pensamientos se hubieran alineado durante la madrugada sin que yo los dirigiera. Abrí los ojos lentamente y noté que la luz del amanecer se deslizaba por la habitación, pintando franjas amarillas sobre la pared. Esa luz no era la misma de días atrás. No porque hubiera cambiado el sol, sino porque yo había cambiado. Esa luz entraba en un espacio que ya no era de incertidumbre, sino de construcción. Me levanté de la cama con un silencio casi solemne, como si mis pasos fueran parte de un ritual íntimo. El suelo estaba frío, pero no incómodo. Era un recordatorio suave de que el mundo seguía girando, de que el día se levantaba sin pedir permiso, de que yo también tenía que hacerlo. Bajé las escaleras y al entrar en la cocina, me encontré con algo nuevo. No un objeto. No un movimiento. Una sensación. La sensación de pertenecer. Era como si la casa me hubiese aceptado por fin no como habitante, sino como guardiana. Había una paz profunda suspendida en el aire, mezclada con un eco antiguo, casi espiritual, que me hizo detenerme y escuchar. Me tomé un momento para sentirlo. Era la casa, devolviéndome lo que tanto tiempo di sin recibir. Preparé café lentamente, observando cómo el vapor subía en espirales suaves. Ese movimiento hipnótico me llevó a un recuerdo de mi infancia. Yo, pequeña, sentada en la encimera, mientras mi madre preparaba café para ella y mi padre. Él entraba siempre con una sonrisa tranquila, moviendo la silla a un lado para sentarse frente a ella. Nunca lo entendí del todo, pero había algo en esa escena que marcaba la esencia de lo que era hogar. Dos personas que se veían con calma. Ahora esa calma era mía, no compartida, pero mía. Tomé la taza caliente entre mis manos y me dirigí al estudio. El cuaderno de mi madre seguía allí, donde lo había dejado la noche anterior. Me senté frente a él y lo abrí en una nueva página, como si necesitara recibir más de su sabiduría silenciosa. Esta vez, encontré una frase que parecía escrita exactamente para este momento. El día que una mujer descubre que puede sostenerse sola, el mundo deja de ser un lugar que la amenaza.
y se convierte en un lugar que la espera. Sentí que la frase me atravesaba por dentro. No como una herida, sino como una llave. Como si eso que yo estaba sintiendo, esa mezcla de serenidad, determinación y fuerza, no fuera casualidad, sino el resultado de algo que había estado construyéndose desde mucho antes de que yo entendiera que lo necesitaba. Cerré el cuaderno y me quedé mirando por la ventana. El cielo estaba claro, un azul delicado que prometía un día luminoso. Las hojas del árbol del jardín se movían apenas con el viento, sus sombras proyectándose sobre el césped como si danzaran, como si celebraran algo. Fue entonces cuando supe que el día traía un propósito. Uno que yo todavía no había dicho en voz alta, pero que ya sabía en mi interior. Hoy comenzaría a construir lo que antes solo soñaba. Hoy daría el primer paso hacia algo que ya no tenía que ver con él. Ni con el dolor. Ni con la traición. Ni siquiera con la casa. Tenía que ver conmigo. Pasé la mañana organizando documentos, revisando papeles, clasificando carpetas. Cada archivo que guardaba en su sitio me recordaba que estaba preparando terreno, no para defenderme, sino para avanzar. Para crecer. Para abrir puertas hacia algo mayor que mi historia personal. Al mediodía, decidí salir a caminar. No quería escapar del hogar, quería respirar aire que no estuviera contenido entre paredes. Quería sentir el mundo afuera, pero desde un lugar distinto. El pueblo estaba tranquilo, como siempre. Las calles estrechas tenían una belleza simple, una belleza que había dejado de ver cuando vivía atrapada en mis problemas. Pero ese día, cada detalle brillaba con una claridad nueva. La panadería desprendía olor a pan recién hecho. Los vecinos saludaban con sus gestos amables, sin saber que saludaban a una mujer distinta. Un gato dormía en la ventana de la casa de una anciana, y su respiración tranquila parecía marcar un compás perfecto. Era un día normal, pero yo ya no lo era. Caminé hasta el parque donde solíamos ir de jóvenes, cuando la vida parecía sencilla y el futuro era solo una palabra abierta. Me senté en un banco y observé a las personas pasar. Había madres con niños pequeños, ancianos dando paseos lentos, adolescentes riendo entre ellos. Cada uno perdía algo, ganaba algo, vivía algo. Y comprendí que la vida no se define por un golpe, sino por lo que hacemos después de él. Mientras el sol calentaba mis manos, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían querido confiar. Que habían amado sin estrategia, que habían creído que la vida era justa, o al menos justa a veces. Recordé conversaciones viejas, miradas evitadas, silencios incómodos que nunca profundicé. Y algo se encendió dentro de mí, una llama, un impulso, una misión. No podía ser que todas estas mujeres siguieran navegando a ciegas. No podía ser que tantas fueran empujadas fuera de sus hogares por desconocimiento. No podía ser que tantas perdieran su estabilidad por ignorar que tenían derechos. Me levanté del banco con una decisión que ya no tenía frenos. Regresé a la casa con pasos firmes. Entré al estudio, encendí la lámpara, tomé mi cuaderno y escribí la primera frase. Espacio de guía y protección para mujeres. Un lugar donde lo que yo aprendí se convierta en un camino para otras. La frase se sintió correcta. Se sintió mía, se sintió inevitable. Y mientras la tarde comenzaba a caer, y el cielo se teñía suave de rosa, sentí que la vida, por primera vez en mucho tiempo, dejaba de empujarme, y comenzaba a acompañarme. La mañana siguiente amaneció con un brillo distinto, como si el sol hubiese decidido entrar en la casa con un respeto nuevo, casi solemne. No era una luz invasiva, era una luz que parecía pedir permiso, tocar los bordes de las cosas antes de habitarlas, como si reconociera que el espacio estaba renaciendo junto conmigo. Me quedé quieta unos segundos, de pie en el umbral de mi propio salón, sintiendo que algo vibraba en el ambiente, un llamado, un impulso, un inicio. La casa ya no guardaba ecos de su voz. Ya no se escondían sombras ajenas en las esquinas. Todo respiraba conmigo, en un ritmo que no había sentido desde la infancia. El aire era más ligero, pero no porque hubiese desaparecido el peso del pasado, sino porque había encontrado su lugar. El dolor tenía forma, tenía nombre, tenía historia. Ya no era un fantasma. Era parte de mí, pero no mi dueño. Me acerqué a la ventana grande del salón y la abrí por completo. El aire fresco de la mañana entró con un golpe suave, trayendo consigo el olor a tierra húmeda que siempre venía después de las noches de introspección. Ese aroma me recordó a los amaneceres que compartía con mi padre, cuando él salía al jardín antes de que el mundo despertara, como si necesitara escuchar primero las decisiones del día para luego enfrentarlo. Mientras el viento movía las cortinas,
Supe con absoluta claridad que ese día debía hacer algo más que aceptar mi nueva vida, tenía que elegirla. Esa diferencia parecía mínima, pero lo cambiaba todo. Aceptar es recibir. Elegir es construir. Inspiré hondo, dejando que ese pensamiento se abriera paso dentro de mí como una raíz buscando tierra fértil. Tomé mi cuaderno del estudio, ese que había comenzado la tarde anterior, y me senté en la mesa grande del comedor. Toqué la superficie con los dedos, sintiendo la frescura de la madera. Esa mesa había visto tantas cosas: reuniones familiares, discusiones, silencios incómodos, risas que se escapaban sin permiso. Ahora vería algo nuevo, decisiones que nacían desde mí y no desde el miedo. Abrí el cuaderno por la última página escrita, donde aún podía leer la frase que había marcado el inicio de mi propósito. Pero ahora necesitaba ir más allá. No solo un espacio de apoyo. No solo una guía. Sentía que la vida me estaba empujando a algo más profundo, más amplio, más transformador. No sabía exactamente cómo se llamaba. No sabía exactamente cómo funcionaría, pero sabía cómo debía sentirse. Calmonte. Seguro. Valiente. Verdadero. Comencé a escribir, dejando que la tinta descargara lo que mi alma llevaba ahora sosteniendo. Un lugar donde las mujeres puedan aprender lo que nadie nos enseñó. Un lugar donde la verdad no duela, sino libere. Un lugar donde la palabra hogar vuelva a significar paz. Me detuve un momento. La frase vibraba dentro de mí. Era el comienzo de algo, lo sentía en los huesos. Mientras escribía, un pensamiento cruzó por mi mente con la fuerza de una revelación silenciosa. Toda mi vida había sido educada para sostener a otros, soportar situaciones, aguantar tempestades. Pero nadie me enseñó a ser el hogar de mí misma. Y ahora, lo estaba aprendiendo. Seguí escribiendo, no con prisa, sino con una calma intensa, casi meditativa. La pluma se deslizaba sobre el papel como si hubiera estado esperando años por este movimiento. Mientras las ideas tomaban forma, escuché el sonido suave de pasos en la calle. Vecinos que comenzaban su día. Sus voces lejanas se mezclaban con el canto débil de un pájaro en el árbol del jardín. Por primera vez, no me sentí espectadora de sus vidas. Me sentí parte del mundo. Cerré el cuaderno y lo dejé a un lado. Había una energía en mí que necesitaba movimiento. Caminé hacia el jardín, sintiendo la leve humedad del suelo bajo mis zapatos. Me acerqué al árbol que mi padre había plantado el año en que nací, ese que había crecido torcido al principio y que luego se había enderezado con paciencia y sol. Lo toqué. La corteza áspera bajo mis dedos era un recordatorio de que la vida seguía su curso incluso cuando creíamos haber quedado detenidos. Sus raíces estaban hundidas profundamente en la tierra, silenciosas pero poderosas. Me quedé allí varios minutos, respirando al ritmo del viento, permitiéndome sentir que mis propias raíces comenzaban a afirmarse también. Cuando regresé al interior, encontré un mensaje en mi teléfono. Un número desconocido. Una frase breve. Solo quiero saber si estás bien. Supe quién era desde el primer segundo. Supe que ese mensaje venía de un lugar que ya no me pertenecía. No respondí. No por rencor. No por orgullo, sino porque ya no necesitaba cerrar algo que se había cerrado solo. Dejé el teléfono sobre la mesa y fui a la cocina. El sonido del hervidor llenó la casa, un sonido cotidiano, casi insignificante, pero que me envolvió como un abrazo. Preparé té, ese ritual que siempre había sido símbolo de pausa, de reflexión, de cuidado. Me senté con la taza entre las manos, sintiendo como el calor me recorría las palmas. Observé el vapor elevarse y pensé en todas las decisiones que había postergado durante años. Viajes que no hice. Proyectos que no inicié. Frases que no dije. Límites que no tracé. La traición había sido dolorosa, sí. Pero también había sido una puerta. Una que se abría hacia una vida que yo debía empezar a construir desde la raíz y no desde el miedo. Fue entonces, sin buscarlo, sin provocarlo, que una pregunta se abrió paso dentro de mí. Asterisco, ¿y si el propósito no es solo sanar? ¿Y si el propósito es sembrar? Asterisco. La idea me tomó por sorpresa, pero se sintió correcta. Como una pieza que encajaba sin esfuerzo. Como si el universo me hubiera estado esperando en ese preciso punto de mi vida para entregarme esta posibilidad. Me levanté de la silla con una energía nueva. Un impulso suave pero firme me guió hacia el estudio otra vez. Abrí el armario donde mi padre guardaba los documentos importantes, no buscando papeles, sino buscando espacio. Necesitaba convertir ese cuarto en el primer cimiento de lo que vendría. Quité las cajas acumuladas, las carpetas viejas, los objetos que ya no tenían sentido en mi presente. No tiré nada con ira.
Nada con desesperación. Todo lo moví con una gratitud inmensa, como si cada objeto fuera una despedida necesaria para abrir paso a una vida más ligera. Cuando terminé, el estudio se sentía distinto, más amplio, más respirable, más mío. Me quedé de pie un momento, observando el espacio vacío, sintiendo como en ese vacío cabían mis futuros pasos. Allí, donde antes había silencio acumulado, ahora había posibilidad. Era mediodía cuando abrí de nuevo el cuaderno, y en la primera página limpia, escribí una frase que me salió desde el centro del pecho. Aquí comienza mi nuevo hogar. Uno que llevo dentro, uno que comparto, uno que transforma. Cuando levanté la vista, la casa estaba bañada por una luz clara, casi blanca, como si el mundo entero quisiera celebrar conmigo. Y por primera vez, supe que lo que venía después no iba a definirse por lo que él destruyó, sino por lo que yo estaba empezando a construir. El día avanzó con una suavidad engañosa, como si el mundo supiera que yo estaba aprendiendo a caminar de nuevo y decidiera no poner piedras en mi camino. Pero a veces, la calma es solo el espacio que la vida nos concede para prepararnos antes de lo que está por venir, y yo lo intuía. No con miedo, sino con esa anticipación silenciosa que siente la tierra antes de que empiece la lluvia. Por la tarde, mientras revisaba los documentos que había ordenado, escuché un golpe suave en la puerta. No un golpe urgente, ni un golpe tímido. Era un toque decidido, respetuoso, el tipo de toque que no busca invadir, sino anunciarse. Dejé los papeles a un lado y me dirigí hacia la entrada con un presentimiento que me recorrió como un hilo de electricidad silenciosa. Al abrir, encontré al otro lado a Clara, mi vecina. Una mujer de unos 50 años, de ojos cansados pero intensos, cuya presencia siempre cargaba un halo de discreción. Vestía un abrigo simple, y sostenía entre las manos una bolsa de tela que parecía llevar algo más pesado que sus proporciones aparentaban. «Hola», dijo, con una voz que se quebraba un poco en los bordes. No quise molestar, pero escuché que él vino. Y que ya no está. La miré con una mezcla de sorpresa y gratitud. Las paredes en los pueblos tienen oídos, sí, pero también tienen corazones. Y Clara era uno de ellos. «Pasa», respondí, haciendo a un lado el temor de permitir que alguien cruzara el umbral de este momento tan nuevo en mi vida. Entró con pasos lentos, observando la casa como quien revisa un cuerpo que acaba de sanar una herida. Caminó hasta el salón y se sentó en la orilla del sofá, sosteniendo la bolsa con fuerza. «No sabía si traer esto», dijo finalmente, sacando de la bolsa una caja pequeña de madera, con tallados antiguos que reconocí al instante. Mi respiración se cortó. Esa caja pertenecía a mi madre. «La tenía yo», continuó, «me la dio ella un día, muchos años atrás. Me dijo que te la entregara cuando llegara el momento en que su hija necesitara verse de verdad». No me dijo más. Y después, nunca encontré el momento. Hasta ahora, la caja era hermosa. La había visto muchas veces de niña, en manos de mi madre, cuando ella guardaba cosas que llamaba retazos del alma, fotos pequeñas, papeles viejos, trozos de telas que tenían recuerdos adheridos. La tomé entre mis manos, sintiendo como la madera me reconocía. La abrí despacio, como si dentro hubiera algo vivo. Había 4 objetos. Una foto de ella, sonriendo, con el cabello revuelto por el viento. Una nota doblada en 3. Un pendiente de plata con una piedra azul. Y una llave diminuta. Mis dedos temblaront. Tomé la nota primero. La desplegué con cuidado, pues el papel era frágil, casi quebradizo. «Hija, un día olvidarás lo fuerte que eres. Cuando ese día llegue, abre esta caja. La fuerza no se recuerda, se despierta». Sentí como un peso tibio, casi sagrado, se acomodaba en mi pecho. Clara me observaba con un respeto absoluto, como si ella también supiera que no era solo una nota, era un legado. «No sé qué decir», susurré. «No digas nada», respondió ella. A veces las palabras solo estorban cuando el alma ya entendió. Nos quedamos unos minutos en silencio, compartiendo una presencia que no exigía nada. Al cabo de un momento, Clara se levantó. «Si necesitas algo, estoy cerca». Asentí, y ella salió. La puerta se cerró suave detrás de ella, dejando un silencio lleno de significado. Volví mi atención a los objetos de la caja. Tomé el pendiente. Era el que mi madre llevaba en ocasiones especiales. Siempre decía que esa piedra tenía algo del cielo y algo del mar. Luego tomé la pequeña llave. No reconocía a qué podía pertenecer. Guardé los objetos con cuidado, pero la llave quedó en mi mano, como si reclamara mi atención. Decidí no forzar el mensaje. Algunas respuestas necesitan sombra antes de revelar su forma.
Me levanté con la caja y caminé hacia el estudio. La dejé sobre el escritorio, junto a mi cuaderno, como si ambos objetos se complementaran. Uno representaba mi pasado, el otro mi futuro. Respira profundo. La tarde ya avanzaba hacia el atardecer, ese espacio intermedio donde la luz aprende a despedirse sin desaparecer por completo. En ese punto exacto del día, comprendí algo sin necesidad de palabras. La casa, mi vida, mis heridas, todo estaba alineándose hacia algo que aún no tenía forma, pero sí dirección. Tomé mi abrigo y salí al jardín. La tierra húmeda tenía un olor profundo, antiguo. Caminé entre las plantas como quien recorre un santuario, sintiendo las texturas, los sonidos, los silencios. Mi madre siempre decía que la tierra habla si uno aprende a escuchar sin prisa. De pronto, recordé algo. Hace muchos años, ella me había llevado a un rincón específico del jardín, un sitio que siempre me pareció común, casi olvidado. Allí, había una pequeña piedra redonda, colocada como un marcador. Ella me lo señaló y me dijo, asterisco algún día, cuando no sepas dónde estás, vuelve aquí. La tierra recuerda lo que la mente olvida. Asterisk. Me acerqué a ese lugar. La piedra seguía allí, aunque cubierta de musgo. La levanté, y debajo había una pequeña tapa metálica, oxidada pero intacta. Mi corazón latió con fuerza. Era un compartimento oculto en el suelo. Saqué la tapa. Dentro había un pequeño cofre, aún más pequeño que el de la caja de madera. Era del tamaño de un puño. Y entonces lo entendí. La llave. Corrí hacia el estudio, la tomé y regresé al jardín. Las manos me temblaban, pero no por miedo, sino por la certeza de estar abriendo algo que mis padres habían preparado para mí mucho antes de que este dolor se presentara en mi vida. La llave calzó perfectamente. Giró con un clic leve. El cofre se abrió. Dentro había una carta. Solo una. La tomé y regresé al salón, donde la luz ya comenzaba a volverse violeta. Me senté en el sofá, abrí la carta y reconocí la letra de mi padre. Hija. Si estás leyendo esto, significa que has sido herida, pero sigues en pie. Que alguien intentó derrumbarte, pero la casa no cayó porque tú eres la raíz. No temas lo que perdiste, lo que se quiebra revela su forma verdadera. Y tú estás destinada a construir algo más grande que cualquier casa. Algo que lleve tu nombre, tu fuerza, tu historia. Confía. Estás lista. No pude evitarlo. Lore. Pero no de tristeza. Era un llanto antiguo, un llanto que salía desde la niña que fui, desde la mujer que aguantó demasiado, desde la persona que finalmente se veía a sí misma con claridad. Guardé la carta en mi pecho, sintiendo que cada palabra se convertía en un ladrillo nuevo, en un pilar interno, en un punto de apoyo para mi nueva vida. Afuera, la noche comenzaba a caer. Encendí una lámpara cálida en el salón, dándole a la casa ese tono dorado que siempre me hacía sentir protegida. Y fue en ese resplandor suave cuando lo supe. No iba a crear solo un espacio para mujeres. No iba a compartir solo conocimientos. No iba a ofrecer solo ayuda. Iba a levantar algo que mis padres habían intuido décadas atrás. Algo que no se trataba de legalidad, ni de defensa, ni de resistencia. Iba a levantar un refugio, un centro. Un hogar para todas aquellas que, como yo, habían confundido amor con entrega y entrega con renuncia. No sabía aún cómo se vería. No sabía aún dónde comenzaría físicamente. Pero sabía con absoluta certeza que ya había empezado dentro de mí. Me quedé allí, sentada, abrazando la carta, mientras la casa respiraba conmigo. A veces, los comienzos no tienen trompetas ni aplausos. A veces son solo un pensamiento que se vuelve convicción, un recuerdo que se vuelve mapa, una herida que se vuelve raíz. Y esa noche, mientras las estrellas comenzaban a asomarse tímidas en el cielo, entendí que lo que venía no iba a construirse con miedo. Iba a construirse con verdad, con memoria, con fuerza heredada. Y con la certeza profunda de que ya no estaba sola. Porque había descubierto algo que cambia la vida, cuando una mujer encuentra su centro. El mundo entero tiene que reorganizarse para abrirle paso. La noche se extendió sobre la casa con una suavidad inusual, como si entendiera que aquel día había sido un día de revelaciones y necesitara cubrirlo con un manto de silencio sagrado. Me quedé largo rato mirando el jardín desde la ventana, con la carta de mi padre aún cerca del corazón, como si sus palabras siguieran vibrando dentro de mí, expandiéndose con cada respiración. El viento movía las ramas del árbol que él había plantado, y por un instante, me pareció que esas hojas murmuraban algo, como un idioma antiguo que solo se comprende con el alma. Había una complicidad en ese movimiento, una confirmación silenciosa de que no estaba sola en este renacer.
Cuando me fui a dormir, la casa entera parecía querer acompañarme. No había sombra que me inquietara, ni crujido que me sobresaltara. Todo estaba alineado, el suelo bajo mis pies, el aire en mis pulmones, la memoria en mis manos. Dormí profundamente, como no lo hacía desde que era niña, pero el amanecer siguiente trajo algo distinto. No era oscuro, ni perturbador, ni doloroso. Era un llamado. Desperté antes de que el sol asomara completamente, con la sensación de que algo dentro de mí me empujaba a levantarme. Esa urgencia no era ansiedad, era intuición pura, un pulso antiguo que parecía marcar el ritmo de un nuevo destino. Descendí las escaleras con paso lento y silencioso, sintiendo como cada peldaño me conectaba con una parte de la casa que no había explorado en años. Al llegar al salón, percibí que el aire estaba más frío, pero no incómodo, fresco, como si la mañana quisiera despejar los restos de las noches anteriores para abrir espacio a algo más. Me acerqué al estudio, guiada por una fuerza que no sabía nombrar. Abrí la puerta y la encontré bañada por la luz suave del amanecer. El escritorio estaba exactamente como lo había dejado, la caja de mi madre, mi cuaderno, la carta de mi padre doblada con cuidado. Pero había algo nuevo. Una presencia, no alguien. Una sensación. Una especie de firmeza en el ambiente, como si la casa entera esperara a que yo diera el siguiente paso. Me senté en la silla, respiré hondo y abrí el cuaderno en una página en blanco. Tomé la pluma, y sin pensar demasiado, dejé que mi mano se moviera. Las palabras salieron como si hubiesen estado esperando décadas. No basta con reconstruirme. Debo construir un camino para otras. Sentí un escalofrío leve, suave, que recorría mi espalda. Esas palabras no eran solo mías, eran una herencia. Un eco repetido a través de generaciones de mujeres que habían sobrevivido a silencios, traiciones y renuncias que no merecían. Me quedé ahí, sosteniendo la pluma sobre el papel, contemplando la frase como si fuera una brújula. Por primera vez entendí, sin dudas, que mi misión no era un acto de impulso emocional, ni una reacción al dolor. Era una continuidad. Un ciclo que mis padres habían anticipado de algún modo, aunque nunca lo decodifiqué hasta ahora. Recordé la mirada de mi madre cuando me hablaba de fortaleza. Recordé las manos de mi padre cuando me decía que me preparara para la vida. Recordé cómo ambos invertían en mi futuro sin explicaciones, como si supieran que un día necesitaría entenderme desde otro lugar. Y ahora ese día había llegado. Cerré el cuaderno y me levanté. Fui hacia la ventana del estudio y la abrí. El aire helado de la mañana entró fuerte, llenándome el pecho de una energía nueva. Miré el jardín, el árbol, la tierra. Y entonces, algo se movió dentro de mí como un clic interno que por fin encajaba. El refugio que quería crear no debía ser simbólico. Tenía que ser real. Un lugar físico. Un espacio vivo. Un sitio donde otras mujeres pudieran entrar y sentirse vistas, escuchadas, levantadas. Y supe exactamente dónde debía comenzar. El sótano. Aquel espacio olvidado de la casa que por años había sido el depósito de todo lo que yo no sabía soltar. Un cuarto frío, lleno de cajas viejas, muebles rotos, recuerdos sin procesar. Un lugar que siempre había evitado porque me parecía oscuro, estancado, ajeno. Pero ahora lo veía distinto. Era el único espacio de la casa que todavía no había sido reclamado por esta nueva vida. Un territorio fértil para renacer, lleno de posibilidades escondidas tras la sombra del desuso. Decidí Bajar. Tomé una linterna del cajón del recibidor y abrí la puerta del sótano. Al hacerlo, un olor a madera envejecida y polvo salió como un suspiro atrapado. Respiré hondo y encendí la luz. Bajé los escalones despacio, uno a uno, como quien desciende hacia una historia que sabe que debe enfrentar. Cuando llegué al final, me quedé inmóvil. El sótano era más grande de lo que recordaba. Las paredes, aunque ásperas, tenían potencial. El piso necesitaba reparación, sí, pero había espacio, mucho espacio, suficiente para imaginar un taller, una mesa grande donde escribir, un rincón para recibir a otras mujeres, estantes llenos de recursos, un sitio para hablar sin miedo, sin juicio, sin vergüenza. Sentí el corazón acelerarse con una mezcla de emoción y responsabilidad. Me acerqué al centro del sótano, donde una caja enorme acumulaba años de abandono. La abrí. Adentro había libros viejos, algunos de ellos de mi madre, otros que yo misma había acumulado sin darles el lugar que merecían. Los tomé uno a uno, limpiándolos con la mano. Encontré uno que reconocí enseguida. Su título era breve, sobrio. Mi madre lo había subrayado incontables veces. Lo abrí. Una frase resaltada me atrapó. Una mujer que conoce su propia historia,
nunca vuelve a perderse. Me senté en el suelo del sótano, con ese libro en las manos, y lloré. Pero esta vez no por dolor. Lloré porque estaba entendiendo algo esencial. El camino que había recorrido no era un accidente. No era castigo. No era mala suerte. Era una preparación. Cada golpe. Cada silencio. Cada duda. Cada noche de miedo. Cada traición. Todo había sido parte de un rompecabezas que ahora estaba armándose frente a mí. Me limpié el rostro, cerré el libro y me puse de pie. Tenía que empezar a transformar ese sótano, no mañana, no después, sino ahora. Era mi primera declaración de vida nueva. Pasé horas moviendo cajas, limpiando rincones, reorganizando espacios. Quité telarañas, barrí el polvo, abrí las pequeñas ventanas para que entrara aire fresco. Cada movimiento era una liberación. Cada caja que subía por las escaleras era una parte de mi pasado que encontraba su lugar sin estorbar mi futuro. Mientras trabajaba, me di cuenta de que estaba sonriendo. No una sonrisa grande, exagerada. Era una sonrisa interna, tranquila, como la que se dibuja cuando uno entiende que finalmente está caminando hacia algo verdadero. Al caer la tarde, el sótano había cambiado por completo. No estaba perfecto, pero estaba despierto. Iluminado. Vivo. Un espacio con identidad nueva. Subí a la cocina, agotada. Me preparé un té y me senté junto a la ventana, dejando que el cansancio se asentara en mis músculos como un logro físico de algo emocional. Mientras la tarde se tornaba dorada, escuché de pronto el timbre de la puerta. Me levanté con sorpresa. No esperaba a nadie. Me acerqué con cautela y abrí, apenas unos centímetros. Era Laura. Ella, la amiga que había desaparecido de mi vida cuando él comenzó a ocuparlo todo. La mujer que se alejó cuando sintió que él la despreciaba por su simple existencia. La misma que trató de advertirme, sin éxito, sobre señales que yo entonces no podía ver. Se veía nerviosa, Ansiosa. como si necesitara pedir permiso incluso para estar parada delante de mí. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz frágil. La miré. Por un segundo, una parte antigua de mí quiso cerrar esa puerta. Pensé en el dolor de aquel alejamiento, en la soledad que dejó en mí. Pero no era justo, no era real. Ella no me había traicionado, solo había tenido miedo. Y yo entendía ese miedo ahora mejor que nunca. Abrí por completo. Entró despacio, mirando la casa con curiosidad y respeto. Oí lo que pasó, dijo, con la voz temblorosa. Yo no sabía si venir. No sabía si tenía derecho. Me acerqué a ella. Tienes derecho a estar aquí, respondí, sin dureza, sin reproche. Siempre lo tuviste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en ese instante, comprendí que mi refugio no solo sería para mujeres dañadas por hombres, sino también para aquellas que habían sido heridas por sus propias renuncias, silencios o temores. Todas necesitábamos un lugar. Nos sentamos en el salón. Ella me contó que él había intentado manipularla, insultarla, aislarla de mí. Que ella se había alejado para no empeorar la situación. Que siempre quiso volver, pero no sabía cómo. La escuché sin juicio, la escuché con el corazón abierto. Y mientras hablábamos, me di cuenta de algo aún más grande. Mi refugio ya había empezado. No necesitaba paredes nuevas, ni un cartel, ni una inauguración. Comenzaba en cada conversación verdadera. En cada mujer que encontraba su voz. En cada alma que dejaba de esconderse. Cuando Laura se fue, el cielo había oscurecido por completo. Pero mi casa estaba llena de luz. Cerré la puerta, apoyé la espalda en ella y respiré profundo. El aire se sentía distinto. Y entonces lo entendí con absoluta claridad. No estaba construyendo un refugio para otras mujeres. Estaba construyendo un refugio con ellas. Ese era el verdadero legado. La verdadera revolución. El verdadero comienzo. Y lo que venía. Estaba destinado a cambiarlo todo. Los días siguientes transcurrieron como un río que aprende un nuevo cauce, lento al principio, tanteando las curvas del terreno, pero después firme, decidido, directo hacia un destino que todavía no se ve, pero que ya se siente. La casa se fue llenando de movimientos pequeños, casi imperceptibles, pero cargados de sentido. El sonido del agua cuando limpiaba, la madera vibrando cuando movía un mueble, las hojas del jardín rozándose contra las ventanas como si quisieran acompañarme. En las mañanas, el sótano, ese espacio que antes evitaba, se convertía en mi punto de partida. Abría la puerta, bajaba los escalones, encendía la luz cálida y me encontraba rodeada de esa mezcla hermosa y extraña de renovación y memoria. A veces me quedaba en silencio,
simplemente sintiendo el aire fresco que entraba por las ventanas pequeñas y observando cómo polvo antiguo se convertía en claridad nueva. Había empezado a traer estantes, cajas organizadoras, libros, cuadernos, herramientas. Pinté una pared de un color suave, un tono entre gris y verde que me hacía pensar en agua tranquila. En otra pared, colgué el pendiente azul de mi madre, no como adorno, sino como símbolo. Cada objeto que colocaba tenía significado. Cada rincón hablaba de una parte de mí que se negaba a desaparecer. Un día decidí mover un viejo mueble que había pertenecido a mis abuelos. Pesaba más de lo que recordaba, pero cuando lo abrí, encontré carpetas y libretas que mi madre había archivado cuidadosamente. Eran estudios, notas, testimonios, fragmentos de historias de mujeres del pueblo. Ella había escuchado, preguntado, acompañado. Había escrito nombres, fechas, silencios. Había dejado algo que quizá nunca imaginó tan valioso, un mapa emocional de la comunidad. Me senté en el suelo, con aquella montaña de papeles encima de mis piernas, y entendí algo que me llenó los ojos de lágrimas. Mi madre había sido el origen silencioso de lo que yo ahora estaba construyendo. Ella había sembrado antes de mí, había visto dolores, había intuido peligros, había recopilado verdades. Y ahora, décadas después, eran esas mismas verdades las que yo estaba lista para transformar en un espacio real, en una guía, en un refugio vivo. Esa tarde, mientras ordenaba documentos, escuché de nuevo el timbre. No esperaba a nadie. Me limpié las manos y subí. Al abrir la puerta, encontré a una mujer que apenas conocía. Había visto su rostro en el pueblo, siempre apresurada, siempre tensa. Tenía los ojos rojos, hinchados, pero su postura era firme, como si hubiera cruzado una frontera difícil para llegar hasta mi puerta. ¿Eres tú, la que está ayudando?, preguntó con un hilo de voz. Esa pregunta me atravesó como un rayo suave. La invité a entrar sin pensarlo. No necesitaba explicación. Nos sentamos en la cocina, y ella comenzó a hablar. No con fluidez, sino con fracturas. Palabras que tropiezan entre sí, frases que se detienen de repente, silencios que pesan más que la historia que intentan cubrir. Me contó lo que había vivido, años de desprecio, humillación, decisiones tomadas por otros, miedo disfrazado de rutina. Mientras la escuchaba, sentí un nudo en el pecho. No por lástima, sino por reconocimiento. Su dolor tenía un eco del mío. Cuando terminó, no le di consejos. No le di soluciones rápidas. Solo le dije: no estás sola. Y esa simple frase la quebró. Pero la quebró hacia adelante, no hacia abajo. Se fue después de un rato, con pasos más estables, con respiración más profunda. Y mientras cerraba la puerta detrás de ella, entendí que ese era el primer día real del refugio. El primer día en que mi propósito dejó de ser una idea y se convirtió en un puente. Las siguientes semanas vinieron cargadas de mujeres que llegaban sin avisar, otras que escribían mensajes tímidos, algunas que hablaban, otras que solo querían sentarse en silencio. La casa, una vez invadida por sombras ajenas, se fue poblando de presencias que no pedían permiso para existir. Había risas, llantos, confesiones, dudas, planes, había vida. Y en medio de ese movimiento, algo dentro de mí comenzó a sanar desde lugares que creía perdidos para siempre. Cada mujer que entraba me enseñaba un pequeño fragmento de su verdad. Cada historia era un recordatorio de que no somos tan distintas, de que todas llevamos en la espalda algo que pesa y en las manos algo que tiembla, pero también en el pecho algo que empuja, que insiste, que resiste. Hubo noches en que me quedaba despierta hasta tarde, en el sótano, organizando donaciones, escribiendo recursos, anotando ideas. Otras veces subía al jardín y me sentaba junto al árbol de mi padre. Allí, en la quietud del aire nocturno, podía casi sentir sus manos sobre mis hombros, como cuando era niña. Un día, mientras revisaba documentos antiguos del sótano, encontré otra carta. Esta vez no estaba en un cofre ni dentro de una caja especial. Estaba en un sobre sencillo, amarillento por el tiempo, guardado entre papeles administrativos. Lo abrí con cuidado. Era la letra de mi madre. Si alguna vez sientes que la vida te arrastra, vuelve al lugar donde empezó tu historia. Ahí encontrarás la fuerza que creías perdida. Las casas no se heredan para vivir en ellas, se heredan para recordar quién eres. Me quedé en silencio largo rato, sosteniendo aquella carta en mis manos como si fuera un relicario. Y entonces lo entendí. Ella siempre supo que yo iba a necesitar volver a este lugar, no para esconderme, sino para convertirme. Mi vida no había retrocedido, había regresado al punto exacto desde donde debía impulsarse. Poco a poco,
La comunidad comenzó a hablar del refugio sin nombrarlo así. Lo llamaban la casa, el espacio, el sitio de ella. Las mujeres venían con una confianza que no se aprende, se siente. Algunas traían historias desgarradoras, otras buscaban información legal, otras solo querían un té caliente y un silencio compartido. Todas encontraban algo, y todas dejaban algo también, fragmentos de su fuerza, partes de su historia, suspiros que hacían eco en las paredes. Y un día, después de una mañana llena de reuniones, recibí una visita que jamás habría anticipado. Él estaba en la puerta, de pie, con el cabello más desordenado que nunca. Sus ojos mostraban algo que nunca antes había visto en él, cansancio real. No el cansancio que se finge, ni el que se presume. Era un cansancio que mostraba grietas. Parecía más pequeño, más confundido, más hombre de lo que jamás había permitido. Necesito hablar, dijo, con la voz gastada. Lo miré sin abrir por completo. No desde el rencor, sino desde una claridad nueva. No es necesario, respondí. Él tragó saliva. Miró el suelo, parecía asustado, no de mí, sino de sí mismo. No sabía que todo esto pasaría así. Señaló la casa, sin entender lo que estaba viendo. Yo pensaba que tú ibas a... No terminó la frase. Sabía que no era mi responsabilidad completarla. No tienes que explicarte, dije con serenidad. Se quedó en silencio largo rato. Finalmente, levantó la mirada. No esperaba que sobrevivieras tan rápido. Esa frase me atravesó, pero no me hirió. Me revelo. No era que él hubiera querido destruirme, es que no sabía imaginarme completa sin él. No sabía quién era yo cuando no estaba bajo su sombra. Ese era su límite, no el mío. No sobreviví, le dije suavemente. Renaissai. Sus ojos se humedecieron, pero no por mí, por él, por lo que había perdido y por lo que jamás tendría de vuelta. Cerré la puerta con respeto. No con odio, con cierre. Subí las escaleras hasta el salón y me dejé caer en el sofá. Sentí mi respiración estable, firme. No me temblaban las manos. No me dolía el pecho. No me latía la angustia. La casa estaba tranquila, yo también. Y entonces supe que el verdadero final no era el marchándose. Era yo quedándome. Era yo ocupando cada rincón de mi vida sin pedir permiso. Al caer la noche, los murmullos del pueblo se apagaron poco a poco. En la cocina, me preparé un té y subí al sótano, que ahora brillaba como un corazón nuevo. Encendí las luces cálidas y me senté en el escritorio. Abrí mi cuaderno y escribí. He vuelto a mí. La casa es mi raíz. El refugio es mi propósito. La libertad es mi herencia. Cerré los ojos un momento, sintiendo el peso suave de esa verdad, y entonces, supe que había llegado el momento del cierre. Pero no un cierre que se mueve hacia atrás. Un cierre que se convierte en puerta. Una puerta hacia todo lo que viene. Dicen que cuando una casa ha sido testigo de dolor, se tarda en volver a respirar. La mía respiró conmigo. Dicen que cuando una mujer se rompe, tarda años en encontrarse. Yo descubrí que no estaba rota, estaba escondida. Hoy, cuando camino por las habitaciones que alguna vez albergaron sombras, siento luz. Cuando abro la puerta a una nueva mujer que llega con historia en los ojos, siento fuerza. Cuando me miro en el espejo y reconozco mi rostro sin miedo, siento verdad. No soy la que él abandonó. No soy la que él intentó desplazar. No soy la que vivía a medias. Soy la mujer que regresó a su casa, no para quedarse, sino para salir más lejos que nunca. Porque a veces, la vida no te devuelve al punto de partida. Te devuelve al punto de renacimiento. Y desde ahí, todo comienza.